Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias. A 2 semanas del Super Bowl electoral en Estados Unidos, ¿cómo van las encuestas y cuáles son las diferencias entre los candidatos? Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Economía y Mercados Financieros. Estamos a un par de semanitas de la elección de Estados Unidos y eso tiene muy nervioso a muchas personas. No sabemos qué sucederá, pero hoy tendremos una visión un poco más clara. Jacobo Pérez Schwartz, ¿cómo has estado? Bien emocionado, hermano Gabriel, de que de ya 2 semanitas después de tanto análisis, tanto ver, listo. Nada más es el puesto más importante del mundo. Nada más, Nada más. solamente hay poca presión para los candidatos. Pero comencemos. ¿Quiénes son los candidatos? Vamos a ver cómo vamos entre Kamala Harris y Donald Trump. Entonces, a ver, este mapa se muestra cuáles son los estados que en teoría van, demócratas son azul, republicanos es rojo, entonces rojo muy rojo significa seguro republicano, azul muy azul significa seguro demócrata. Se ve las costas, ¿no? California, donde en general hay más universidades, más actividad, en general son demócratas, y el centro, que tiene una densidad poblacional mucho, mucho menor, es republicano. Entonces, parece ser que hay ligera ventana de Donald Trump, ligera ventaja. Entonces, pero vamos a ver. Entonces, este es el mapa electoral. Entonces, los importantes, ¿cuáles son? Son los que están en grisecito. Los que están en gris son esos, los que les llamamos swing states, que son los que no están definidos y tienen un numerito. Ese número es el número de asientos que implica. Entonces, por ejemplo, California es 54, pero ese ya no importa porque seguro es el más importante, pero seguro lo ganan los demócratas. Igual Texas, entonces, los que tenemos que estar analizando es Georgia, que tiene 16, que es, o sea, te tienes que fijar en los que están en gris y que valen mucho. Por ejemplo, Pensilvania es el que más, Georgia, Carolina del Norte, que tengo un muy buen amigo que vive ahí en Carolina del Norte, o sea, tú, Wisconsin, Michigan, Georgia. Comentario. Sí, esto ha sido importante. Fíjate que yo estaba platicando hace poco con algunas personas locales y Carolina del Norte tendría a ser más demócrata, pero efectivamente es uno de los swing states. Es por temporadas. Eh, y las últimas encuestas no oficiales, debo remarcar, no son oficiales, están apuntando a que van a votar republicanos. Entonces, por ahí se ve una ventaja, como ya lo indicas. Eh, de nuevo, una invitación a todo el mundo en mantenerse informado, estar abierto a diferentes puntos de vista, hagan sus propias conclusiones. He visto encuestas que apuntan hacia los dos lados de una manera muy extrema. eh, Solamente tengan cuidado con eso también. Aquí les traemos la información lo más neutral que podemos encontrar, ¿no? Lo más efectivo, lo más cercano vaya, una herramienta que nos ayude a hacer un análisis, pero efectivamente, esto es cómo se está percibiendo en este momento. Sí, claro, porque una encuesta es, bueno, ¿quién ordenó esa encuesta? ¿Quién la mandó pagar? Entonces sí puede haber sesgos. Pero a ver, creo que aquí tenemos una ventana. Tú que vives en un swing state, yo supongo que la cantidad de material electoral, la cantidad de discursos, o sea, porque yo supongo en California no, nadie va a hacer campaña, en Texas tampoco, pero en tu estado, tú vives ahí, ¿cómo es vivir en un estado swing state? Definitivamente tienes más presencia, y no es tanta, ¿eh? Son probablemente una o dos apariciones de los candidatos durante su campaña. Eh, um, Tienen algunos estados objetivo. Sabemos que Trump ha estado mucho más veces en Pensilvania, por ejemplo, ¿no? Que incluso ahí fue donde fue el intento de asesinato, ¿no? Entonces, Carolina del Norte no es muy visitado últimamente, pero sí tiene una tendencia, y es muy curioso porque también se puede segregar en la parte más urbanizada y la parte rural.
La parte rural es totalmente republicana. La parte más urbanizada tiene más a ser demócrata. Y esto es curioso porque la parte urbanizada también ha tenido mucha migración de otros estados que tienden a ser demócratas, como California y como Nueva York. Hemos observado aquí mucha migración de esos dos estados en lo particular. Eh, y va a ser interesante ver cómo ese fenómeno de migración juega el papel en las elecciones. Incluso hay otro estado que está viendo mucha migración de California y Nueva York y es Texas. En Texas ha habido demasiado movimiento también, mucha gente buscando un estilo de vida más barato se ha mudado a estados como Texas, como Carolina del Norte. Y vaya, uno pensaría que serían totalmente demócratas, Texas y Carolina del Norte, pero no es así. Entonces este fenómeno va a ser bastante interesante y va a hablar mucho de la preferencia electoral de la población. Wow, súper, súper interesante. A ver, vamos con más slides. Entonces, este es el detalle de los rojos muy rojos son Trump, los azules muy azules son Harris, y estos son los swing states y cuál es el número de asientos. Entonces, quedamos que Pensilvania, básicamente la elección es Pensilvania, Georgia, Michigan, Carolina, y a partir de ahí, North Carolina, a partir de ahí va bajando un poquito el número de asientos. Y bueno, ¿y cómo están las probabilidades en esos asientos? Pues vemos que en general Trump, en general Trump. Entonces, claro, estás hablando ya de un rango, por ejemplo, Trump ganando por 0.8%. 0.8% es nada, es dentro del margen estadístico de error. Entonces, ven muchísimos Trumps aquí, sí, pero es Trump por 2 centavos. Entonces, cualquiera de estos puede cambiar tranquilamente, claro, pero de que va ganando sí, pero es muy ligero. Por ejemplo, Virginia va ganando ya por mucho, Harris, Minnesota también, pero Ohio siempre, normalmente Ohio es el que define las elecciones, o al menos así lo recuerdo históricamente, y Ohio va a ser, ya parece que es de Trump, entonces esto está cerradísimo. Y si ya nos vamos al mercado de apuestas, estoy mostrando, bueno, todo esto es de RCP, significa Real Clear Politics, mucho de la información que obtuvimos es de esa página. Entonces consolidan páginas de apuestas, BWin, BetOnline, estas son páginas de apuestas tal cual, y esto es como están los apostadores, entonces la gente donde está poniendo su dinero creen que va a ganar Trump. Digo, de eso a que gane es otra cosa, pero al menos a nivel apuestas, y esto tiene un valor informativo, ¿no? Grande. Ahora, lo que estoy mostrando ahorita es la aprobación de Biden. Entonces, ¿qué tanto, digo, siempre el estar en el gobierno tiene un desgaste, entonces Kamala Harris tiene esa desventaja de que Biden tiene una desaprobación alta del 54%. Y aquí la reflexión que tengo es que, o sea, cómo luego es injusta la vida. O sea, Biden toma la presidencia en un caos, por un lado electoral, casi toman el Capitolio, y con la pandemia. Entonces así lo toma y ahorita Estados Unidos el problema que tiene, digo, tiene varios, pero uno es la inflación. Sí, pero, o sea, a como tomó el país hace 4 años y a como está el país ahorita, está mucho mejor. Y aún así, ¿no? Después del desastre de cómo lo tomó, no estoy diciendo desastre necesariamente por Trump, pero entre pandemia y sí por Trump lo del Capitolio, pero y con una sociedad totalmente dividida, y el país está bastante mejor. Claro, hay un montón de marchas, o sea, sí tiene varios problemas, pero como lo tomo ahorita, el país está mucho mejor y aún así tiene una desaprobación alta. ¿Qué opinas? Esto ya más o menos lo habíamos comentado en otros episodios anteriores. Creo que vale la pena que los vayan a escuchar, donde hablamos de cómo funciona el sistema electoral y todos estos detalles. Pero ese es un punto muy válido, ¿no? Creo que siempre hay una gran ventaja de la oposición. Primero porque la oposición, su trabajo es prácticamente criticar a quien está en el gobierno en turno, ¿no? Entonces, cuando Trump estaba en el gobierno fue fuertemente criticado. La realidad es que yo creo que fue una fuente de entretenimiento bastante vasta. Eh, Biden, vaya, creo que ha hecho un par de cosillas que han estado, que fueron decisiones acertadas en su momento. El nivel de presión de estas personas es increíble, ¿no? Entonces, de nuevo, la invitación a que vaya, la toma de decisiones no es tan evidente como uno que tiene poca experiencia en política podría pensar.
Eh, pero definitivamente el país cuando lo tomó Biden estaba en una situación muy delicada. Vaya, pandemias, ¿cuántas hemos vivido? Una, en mi caso, y en el caso de todos los que nos están viendo. Entonces son puntos muy específicos en la historia de la humanidad. Algo similar pudo haber sucedido si lo opuesto hubiera pasado, ¿no? Si Trump estuviera en la presidencia y hubiéramos tenido pandemia, algo muy similar hubiera sucedido y no hubo tomadas. Pero aquí creo que uno de los puntos claves que los diferencian es las políticas de migración y los planes a futuro en temas económicos. Exactamente. Vamos a platicar, ahorita nos metemos a eso, a que, cómo vemos las propuestas. Vamos a terminar de ver las encuestas. Ahora, en general nos enfocamos siempre en la presidencia, pero bueno, el Congreso es igual o hasta más importante en muchas ocasiones porque el presidente puede proponer lo que quiera, pero si no pasa en el Congreso, no pasa nada. O sea, no logra ninguna de sus propuestas. Entonces aquí hay dos batallas. Está el Senado y lo que se le llama la House. Entonces la House en México es el equivalente a diputados. Entonces House son temas más locales en general, políticas locales. El Senado es política nacional e internacional. Entonces el Senado aparentemente se lo va a llevar los republicanos. Entonces, independientemente de quién gana, si Trump o Harris, parece que el Senado va a ser republicano. Entonces, aquí vemos que hay varios, D significa demócratas, entonces vemos que hay varios escaños que están en juego y muchos de los que están en demócratas son los que probablemente pierdan y se pasen a republicanos. Algunos lograrán conservarlos y algunos se van para el otro lado, pero de esto casi nadie habla, de las cámaras. Entonces, el Senado, en teoría, se lo llevan los republicanos y el House, que es como los diputados, de todo. He encontrado varias encuestas. Hace unos minutos encontré una encuesta que le daba que en teoría ganaban los demócratas. En esta, en teoría, están empatados. Entonces, mucho es entre la casa encuestadora. Entonces, nosotros intentamos obtener la información de todos lados. Esta es una página 272 Win. Entonces, en esta la dan empate. Entonces, bueno, entonces, no solo, o sea, lo presidencial siempre es lo que llama más la atención, pero uno también tiene que pensar en el Congreso. Comentario. Es una combinación importante, ¿no? Y lo habíamos también mencionado un poco cuando hablábamos de las elecciones en Latinoamérica. La combinación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, incluso el judicial, ahora que hubo algunas reformas recientes, es súper importante. No es lo mismo tener a todos de un solo lado que tener el presidente de un lado y la Cámara de otro lado haciendo un balance. Entonces, y hay varios pronósticos que probablemente podamos revisar en un poquito más adelante, de cuáles son las expectativas si el Senado y la presidencia la ganan solamente los republicanos o los demócratas o si hay una combinación. Claro, o sea, si ganan demócratas la presidencia y el Congreso está para el otro lado, entonces es una presidencia decafeinada y viceversa. Entonces, bueno, ahora, platicando sobre cuáles son las principales propuestas de los candidatos. Ahora, un disclaimer aquí, es muy diferente el candidato que el presidente. O sea, un candidato, o sea, si te dice toda la verdad y todo lo que piensa hacer y que a lo mejor en muchas ocasiones ni siquiera lo sabe, si te dijera todo y pierde unas elecciones, entonces al final nunca llegó. Entonces lo que necesito es primero llego y luego veo qué hago para, para gobernar, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, a ver, voy a empezar platicando de yo cómo veo Trump. Entonces, Trump, en los dos candidatos veo cosas buenas y cosas malas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Trump, dentro de lo principal que quiere hacer es bajar impuestos a empresas. Eso a mí sí me gusta, porque ¿qué es lo que causa si bajas impuestos? Vuelves más atractiva tu industria para inversión. Entonces, muchas empresas norteamericanas que a lo mejor están invirtiendo afuera de Estados Unidos, si das alicientes fiscales, lo que haces es regresas, fabricas, entonces por un lado estás dejando de cobrar, inicialmente cobras menos impuestos, pero como sube la actividad económica, porque más empresas vienen, entre que venga inversión extranjera y entre que regresen inversionistas, eso te genera actividad que te genera empleos, impuestos, consumo, es un círculo virtuoso, lo cual hace que crezca la economía. Entonces, bajar impuestos en ese aspecto sí me gusta. Luego, quiere bajar la inflación,
su forma es perforando petróleo. Petróleo, sacando más petróleo, a como sea, dice drill, baby, drill, como sea. Digo, muy a favor del clima eso no es, pero bueno, lo que hace es, si quedamos, Estados Unidos, por cierto, es el productor número 1 de petróleo del mundo, mucho por el fracking, ahí tenemos pendiente un episodio de fracking, pero bueno, Estados Unidos produce muchísimo petróleo y si produces mucho petróleo, el petróleo lo utilizas para todo en la economía, para transporte, para fabricación. Entonces, en el momento en el que bajas el precio del petróleo porque produces mucho, en ese momento hay una presión a la baja sobre los precios en general de la economía. ¿Algún comentario antes de seguirle? Y, creo que ahí la bajada de impuestos se va a ver un tanto balanceado del otro lado, con una potencial... Yo creo que la inflación va a subir y lo creo desde el punto de vista en que una de las estrategias principales que creo que va a tomar es poner sanciones en varios países. China, Rusia, todos los productos que... Vaya, hay una tendencia últimamente a nivel mundial de producir en casa lo que se va a consumir. Producir aquí en Estados Unidos es carísimo. Y si pones sanciones a otros países, eso va a causar automáticamente inflación. Entonces, ahí tienes ahí un juego que va a ser importante revisar. La gente sí obtuvo un poco de beneficio cuando Trump estuvo en la presidencia en temas de que los impuestos bajaron. Mucha gente no lo sintió, pero realmente estaban viendo una porción más grande de su cheque llegar a su cuenta bancaria. Eso sí sucedió definitivamente. Por el otro lado, creo que sí va a haber compensado con un incremento en la inflación. Del otro lado, creo que va a suceder lo mismo. Creo que la inflación no es algo de lo cual se va a escapar, pero ya lo veremos, ¿no? A ver, con respecto a los tariffs, ¿no? Los aranceles. Bueno, primero, bueno, y México, ahí está, México tiene un potencial problema ahí, porque México, el 80% de su exportación es Estados Unidos. Entonces, parece que lo que quiere hacer es poner entre un 10 a 20% de impuesto general y luego ya se va a ir contra China el 60%, sobre todo a automóviles eléctricos. Ahora, ¿quién paga esos impuestos? O sea, si Trump le pone un impuesto a importaciones mexicanas o chinas, esos impuestos no los pagan ni México ni China. Porque Trump no tiene injerencia sobre decisiones fiscales en países afuera de Estados Unidos. Lo que hace es el importador paga esos impuestos. Esos impuestos lo que causa es que tú vas a Best Buy o vas a Walmart o a donde sea a comprar una lavadora y esa lavadora, como al importador le subieron los impuestos, el importador lo que va a hacer es trasladar esa alza al consumidor. Entonces, el consumidor va a pagar más por esa lavadora, pero muchas de esas decisiones, uno lo que asume se llama ceteris paribus. Ceteris paribus significa todo lo demás igual. Entonces, cuando toman esas decisiones, lo que dicen es, sí, nadie va a hacer absolutamente nada, yo voy a mover esta tuerca y todos se quedan quietos. Pues puede ser que el productor local, o sea, viene una lavadora china, el productor de lavadoras de Estados Unidos en el momento en el que ve que subió el precio de la lavadora china, probablemente también sube su precio. Y entonces el productor de la lavadora local lo que hace es ganar más margen. Entonces lo que causas es que el consumidor final, alias tú y yo, paga, o sea, lo único que hicieron fue que las lavadoras cuestan más para todos. Y así como las lavadoras, cualquier producto, eso te sube la inflación. Sí, es algo de lo que no nos vamos a librar y vaya, eso también está ligado a todas las políticas militares que tienen vaya, parte de los recursos que creo que va a captar va a ser con un decremento en la asistencia entre cuotas a los países que están en guerra. Eh, pero vaya, el tema principal creo que es el que acabas de mencionar, ¿no? Cómo realmente estas políticas nos afectan a nosotros los consumidores finales. Y también Trump tiene una personalidad para bien y para mal. Por un lado, para mal es, en el caso de México sobre todo, vas a ver una volatilidad, una incertidumbre, porque Trump le va a pedir algo a México y bajo la amenaza de te cierro la frontera. Y si a México le cierran la frontera, pues México tiene un serio problema. Entonces, yo espero una Kamala Harris sin ese tipo
no sé si decir desplantes o arranques. Entonces Trump es cabra loca que te cierro la frontera, entonces va a haber muchísimo nerviosismo para muchos países, sobre todo México. Con China por un lado hay un enfrentamiento con China, pero por otro lado necesita de China. Entonces, o sea, todas las importaciones o muy buena parte de las importaciones vienen desde China. Y por otro lado, Trump, el hecho de que sea tan impredecible es bueno y malo. Es malo en el caso de países como México, pero por ejemplo, ¿quién dices frenar a Putin? Pues no sé, en tema de personalidad, o sea, probablemente Putin le tenga más respeto, probablemente, yo creo, a Trump que a Kamala Harris. Entonces, el hecho de ponerte a gritonearle en su cara, entonces, el hecho de que es impredecible hace que los demás países se vayan con cautela. Entonces, necesitamos a alguien que meta en cintura a dos personas, presidente de Rusia y presidente de Irán. Y Trump yo lo veo que podría causar eso simplemente por su personalidad de cabra loca. Eso, por un lado, eso es algo bueno, eso es algo bueno de que el mundo ahorita es un relajo demasiado fuerte. Yo veo que Trump podría mejorar en ese aspecto, pero para México, híjole, va a ser un nerviosismo todo el cuatrienio. Comentario. Estoy de acuerdo, aunque algunas veces, y este es un comentario muy personal, que no tiene fundamentos sólidos, solamente lo que yo creo que podría suceder. Eh, concuerdo en que Kamala no tiene esa personalidad. Sin embargo, dado que si es electa sería un hecho histórico, creo que podría tomar decisiones abruptas para establecer su jerarquía y decir, ¿saben qué? Aquí estoy y las cosas se van a hacer como yo quiero, ¿no? Existe esa posibilidad, lo veo un poco complicado de que suceda. Es decir, que las cosas podrían empeorar con una mala política exterior, pero vaya, eso es solamente un sentimiento personal, ¿no? Definitivamente creo que el personaje que es Trump, porque yo creo que es un personaje, es como una obra de teatro, ¿no? Donde tienes a alguien, necesitas a alguien con esas características para que la obra tenga esa sustancia. Eh, creo que sí tiene mayores probabilidades de tener un acuerdo entre todas estas partes que están hoy en día en conflicto. Y yo creo que, o sea, en la parte global, el mundo sí necesita a alguien, o sea, un muy buen manotazo en la mesa. Y también, no solo externamente, sino internamente a Estados Unidos, la cantidad de marchas que hay ahorita, la violencia, la polarización que hay. O sea, se necesita un manazo en la mesa para ya hacer algo, porque, o sea, el mundo está en una descomposición muy fuerte. Ahora, pasándonos del lado de Kamala Harris, es subirle los impuestos a la gente rica. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. O sea, ella la ve un estilo Robin Hood de quitarle a los ricos, porque los ricos no sé por qué, pues los ricos son malos. Se me hace, oye, ¿por qué? Un paréntesis. Estaba leyendo que en Noruega querían recabar más impuestos a la gente rica. Ah, bueno, le subieron los impuestos a la gente rica. Muchos de esa gente rica se salieron de Noruega para causar impuestos en otro lado que no cobran tantos impuestos. Y en el neto recabaron menos impuestos, porque lo hicieron sobre una base menor. Entonces, ese ceteris paribus alias, todo se queda igual, aguas. Entonces, ya sé, le voy a cobrar a los ricos. Ay, los ricos son tontos, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esos ricos se te van a ir y al final vas a recabar menos y vas a generar menos empleo? Luego, suena muy padre de quiero que mis jitomates me salgan más baratos. Ah, ya sé, le voy a poner un tope de precio a los jitomates, le voy a poner un tope de precio a las rentas. No se debe hacer, esos son principios comunistoides, no se debe hacer porque lo que haces es, si yo tengo un departamento y me pones un límite de renta, de entrada ni siquiera no voy a construir más departamentos y de entrada pues así vas a tener departamentos cayéndose a pedazos porque el dueño no le va a meter dinero a la manutención porque no me están pagando lo suficiente. Entonces, esas salidas fáciles de ¿quién quiere pagar menos por la renta? Yo, y ganas votos. Cuidado, cuidado porque puedes llevar a un deterioro muy fuerte. Y también ella estaba comentando, sí, y lo que vamos a hacer es que sea más, que los bancos otorguen más créditos a las personas, ¿no? Que pongan menos requisitos. Sí, pues Hello 2008. ¿Quieres otra crisis 2008? Pues así empezó. Entonces, ten mucho cuidado con esas propuestas que suenan muy bonitas en el papel, que todos queremos que baje la renta, sí,
Pero la forma de que baje la renta no es ni poniendo controles ni haciendo que los bancos presten por prestar, porque casi truena el sistema bancario. La forma es cómo le haces para que tengan los suficientes alicientes las constructoras para construir más casas, y lo que tienes que hacer es bajar las tasas de interés, controlar la inflación, que se bajen las tasas de interés. De esa manera los desarrolladores construyen más casas y así es como se bajan los precios de las casas, no intentando forzarlo, porque puedes quebrar el sistema bancario. ¿Opiniones? Ahí las políticas son un poco más, pueden ser más encantadoras, pueden endulzar más al oído porque están enfocadas al bien de la mayoría de la población, ¿no? De la población de bajo, mediano, altos recursos, lo cual suena bastante bonito. Hay dos temas a mí en lo particular que me tienen muy intrigado en cómo los van a manejar, que es justamente la migración. Ya hemos hablado que la migración, las fronteras abiertas que vemos hoy en día es algún tipo de estrategia que está muy relacionado en la forma en la que han controlado la inflación, porque necesitaban, era impresionante salir a las calles, ver que había puestos de se busca personal en todos lados, pero nadie quería trabajar. Una de las razones es porque aquí existe el seguro de desempleo. ¿Por qué ir a trabajar si tienes un seguro de desempleo que te paga más que el salario que te están ofreciendo? Entonces, si no puedes cubrir esas plazas, que es lo que hicieron, es cuando una parte de esa estrategia fue la apertura de la frontera. Todo esto no ha pasado así porque, alguien llegó con unas pinzas y cortó el alambre de púas que separa a México de Estados Unidos. No, esto fue planeado desde puestos muy, muy arriba en el gobierno. Y todo tiene un fin, ¿no? Es una temporada electoral. Sí hay una gran polémica hoy en día porque les están dando posibilidad a la gente que llega aquí de votar sin tener documentación oficial. Yo, en lo particular, no puedo votar. Pero todo lo que vemos hoy en día, todas las locuras que están sucediendo es justamente porque estamos alrededor de una temporada electoral. ¿Qué sucederá después de las elecciones? No lo sé. Pero el otro punto que quería tocar es, cuando escuchamos de este tipo de programas de apoyo social, económico, suenan bastante bien, pero hay que detenernos a pensar cómo se fondea el gobierno. Y son dos de las principales estrategias. El primero es emites deuda, ¿no? Emites un compromiso de deuda, que son los bonos, que ya hemos hablado un par de veces, y la otra es mediante impuestos. Entonces, al final del día, todos estos programas sociales regresan a nosotros en forma de impuestos más altos. Solamente hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Realmente sí obtenemos un beneficio, porque al final del día nuestro poder adquisitivo, si los impuestos son tan altos, el poder adquisitivo se va para abajo también, de la mano de la inflación. Entonces, solamente cuidado con esas promesas. Exacto, es muy fácil prometer. ¿Quieren dinero gratis? Sí, ganan elecciones, ok, ¿de dónde sale ese dinero? O sea, el gobierno no son dádivas, es o deuda o impuestos. Entonces, impuestos es lo que pagas ahorita, deuda es lo que pagan tus hijos. Ujú. Y no solo eso, ahorita el nivel de deuda de Estados Unidos está en el cielo y las tasas de interés están altas. Entonces, el costo de la deuda es terriblemente alto ahorita. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, en un resumen, Trump es esa volatilidad de personalidad, de que un día te cierra la frontera, otro día se pelea con otro. Entonces, Trump va a ser nerviosismo 4 años. Kamala Harris, yo espero algo más tranquilo, que no se esté, yo espero una persona más diplomática, que no se esté peleando, pero que puede ser una economía deficitaria con políticas populistas de pongo controles a todo, que al final te depriman la inversión. Entonces, hay pros y hay contras de los dos, pero bueno, ya estamos a 2 semanas del Super Bowl electoral. Así es, y ya saben que aquí les traemos toda la información, el análisis. Y Jacobo, ¿algún comentario final para cerrar? Pues analizar y diviértanse, va a estar buenísimo esto. Entretenimiento del bueno, del que nos pone nerviosos a todos. Del que se juega el planeta entero, ¿no? Y aparte nos reímos. Pues muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más. Y nos escuchamos la próxima. Abrazo, gracias. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros.
todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.